Buenas tardes, profesor y compañeros. Somos el equipo 3, conformado por José Luis, mi compañero Amaury y su servidor Alan, y les vamos a explicar el diseño de una antena tetraquad a 5 GHz. Primero, ¿qué es una antena quad? Una antena quad es como en su nombre en español, antena cuádruple, y son un tipo de antena de bucle, son de circuito cerrado y tienen una forma geométrica específica. La longitud de cada cable en este caso es un múltiplo de la longitud de onda lambda con multiplicidad de lambda cuartos y suelen tener dos haces con una ganancia máxima de aproximadamente 4 decibelios. Esta es alimentada por una de sus esquinas y estas antenas se utilizan principalmente para comunicaciones móviles a frecuencias más altas. El conductor, el cual puede producir la antena, puede ser en este caso un cable de cobre y su grosor puede variar según el ancho de banda que nosotros deseamos. En la figura se puede observar el esquema principal de una antena cuádruple, en el cual vemos que, como su nombre lo dice, tiene una forma de cuadrado y cada uno de sus lados vale lambda cuartos. Ahora tenemos la antena biquad. ¿Qué es una antena biquad? La antena biquad es la unión de dos antenas quad y esta ofrece buena directividad y ganancia para comunicaciones punto a punto. Esta es una de sus principales características. Consiste de cuadrados iguales de lambda de un cuarto de longitud de onda o lambda cuartos como elemento de radiación y suelen o tener un plato metálico o malla como reflector. Esta antena posee un ancho de haz de aproximadamente 70 grados y ganancias mayores a 10 decibelios. La antena concentra su efectividad en un sentido y dirección y el lóbulo principal, es decir, unidireccional. La polarización de esta antena está dada por su geometría, siendo esta opuesta a su posición aparente, es decir, al estar la antena físicamente en posición horizontal, y su polaridad será vertical y viceversa. El patrón de radiación es similar a la antena de bucle cuadrado o la quad, solo que en esta proporciona una mayor ganancia de casi 5 decibelios y el ancho de banda principal es de aproximadamente 70 grados. De igual manera podemos observar en la figura, es la antena biquad, que es simplemente la unión de dos antenas quad. Y por último, tenemos la antena doble biquad, que en este caso es la que nosotros vamos a diseñar, o tetraquad, que es la unión de dos antenas biquad. Y la antena doble biquad es un arreglo, bueno, como ya lo mencioné, de 4 cuadrados de un medio conductor y es una derivación de la antena biquad y tiene un patrón de radiación horizontal omnidireccional. Y bueno, como podemos ver en la figura 5, bueno, ahí está lo que es el esquema de esta antena, en la cual son dos antenas biquad. Y a continuación mi compañera Mauri les va a explicar el desarrollo que hicimos para esta antena. Gracias, compañero Alan. Muy buen día tengan todos ustedes. Yo soy Amaury Vázquez y yo voy a continuar con el desarrollo de la antena tetraquad. Para esto veremos 4 puntos muy importantes. El primero son los parámetros de la antena. El segundo punto son los cálculos de estos parámetros. El tercer punto, los materiales necesarios para la antena. Y el cuarto y último punto, el procedimiento a seguir para la realización de la antena. Continuamos con los parámetros. En la siguiente diapositiva podemos observar dos imágenes. Estas dos imágenes representan el esquema de la antena tetraquad. Del lado izquierdo tenemos la vista superior y del lado derecho la vista lateral. La antena tetraquad está formada por dos elementos, el reflector y el alimentador. El reflector está representado por el área de color azul de nuestra imagen del lado izquierdo y el área del color negro, que como podemos observar es una estructura de 4 cuadrados, es por eso el nombre de tetraquad, está representando al alimentador. En la imagen del lado derecho podemos ver los mismos elementos y su diferencia en magnitudes.
Bueno, continuando con los parámetros. Comenzamos con el parámetro L. L representa a un lado de un cuadrado y es la magnitud que debe de tener cada lado. Continuando tenemos al parámetro R, AR, que representa la altura del reflector. El parámetro LR representa al largo del reflector. En la figura del lado derecho tenemos un parámetro D. Este parámetro representa la distancia que debe haber entre el reflector y el alimentador. Como podemos observar, tenemos dos parámetros que no están vistos en nuestros esquemas, sin embargo son importantes para la realización de la antena. El primero es la longitud de onda, que está dado por la letra lambda, y el otro es la frecuencia, que como ya lo sabemos será de 5 GHz. Continuamos con los cálculos. Primero vamos a obtener la longitud de onda. La longitud de onda está dado por la siguiente ecuación, que es lambda igual a la capacitancia entre la frecuencia. La capacitancia está dada por 3 por 10 a la 8 y la frecuencia 5 por 10 a la 9, por lo cual obtenemos un resultado de 0.06 metros, que es igual a 60 centímetros. Con este resultado podemos obtener los siguientes. El primero será los lados del cuadrado y está dado por la siguiente ecuación, L igual a un cuarto de la longitud de onda, por lo cual cada lado está dado por 15 centímetros. Continuamos con la distancia del reflector. La distancia del reflector está dado por un octavo de la longitud de onda. Esto es igual a 7.5 centímetros. Continuamos con los siguientes parámetros. Para la altura del reflector tenemos la siguiente ecuación, en la que la raíz cuadrada de L al cuadrado más L al cuadrado representa una hipotenusa o la diagonal de un cuadrado, que sería la siguiente. Y la parte de 2L representa L de este lado y L de este lado. Así obtenemos la altura, que está dada por 51.2 centímetros. Ahora, el largo del reflector está dada por la siguiente fórmula. Esta fórmula representa 4 por la raíz de L al cuadrado más L al cuadrado, representa 4 veces la diagonal o la hipotenusa de cada cuadrado, que es la siguiente distancia que se está marcando dentro de la presentación. Y 2L está representado con L aquí y distancia L acá, con lo cual obtenemos una distancia total de 114.85 centímetros necesarios. En la siguiente diapositiva ya podemos observar nuestros resultados reflejados en lo que es el esquema de la antena. Cada lado va a medir 15 centímetros del cuadrado. La longitud del reflector será de 114.85 centímetros. La altura del reflector será de 51.2 centímetros. Y tendremos una distancia entre el reflector y el alimentador de 7.5 centímetros. Y pues ya tenemos nuestros cálculos necesarios para continuar y realizar nuestra antena. Continuamos. Ahora, para los materiales necesitaremos primeramente un conector tipo PL259 hembra, una placa reflectora de cobre de medidas de 51.2 centímetros por 114.85 centímetros. Esta placa será nuestro reflector. Necesitaremos alambre de cobre, 70 centímetros de longitud, con un diámetro de 1.2 a 1.5 milímetros. Este alambre será nuestro alimentador. Le daremos la forma de cuadrados. Necesitaremos cable RG58 o cable coaxial.
un conector SMA macho y Thermofit. Continuamos. Ahora vamos a empezar con el procedimiento. Para nuestro procedimiento, lo primero será armar la estructura con el alambre de cobre. Cortaremos el alambre de cobre a 60 centímetros, ya que será la medida de nuestra longitud de onda. Comenzaremos tomando una punta y dándole forma a 15 centímetros, girar a 90 grados. De estos 90 grados tomaremos una distancia de 30 centímetros y a 30 centímetros volveremos a girar a 90 grados como se muestra en la imagen. Después a 15 centímetros y volvemos a girar. En este giro haremos otros 15 centímetros y volveremos a girar. Este último giro también será de 30 centímetros como se ve en la imagen. Como podemos ir observando, nuestra antena irá tomando la forma que vimos en el esquema, de cuadrados. Utilizar el Thermofit para aislar nuestro alambre de cobre. Continuando con el paso 1, se explicará a continuación la trayectoria a seguir para obtener la siguiente estructura. Iniciamos de un lado del alambre de cobre. Una distancia de 15 centímetros y giro de 90 grados. Una distancia de 30 centímetros y giro de 90 grados. Una distancia de 15 centímetros y giro de 90 grados. Una distancia de 15 centímetros y giro de 90 grados. Una distancia de 30 centímetros y giro de 90 grados. Una distancia de 15 centímetros y giro de 90 grados. Una distancia de 15 centímetros y giro de 90 grados. Una distancia de 30 centímetros con giro de 90 grados. Una distancia de 15 centímetros y giro de 90 grados. Una distancia de 15 centímetros y giro de 90 grados. Una distancia de 30 centímetros y giro de 90 grados. Y por último, la última distancia de 15 centímetros. Como podemos observar, tendremos dos puntos que no estarán unidos y estarán volando y desoldados. Posteriormente, en esta curva soldaremos un alambre y en estos dos puntos soldaremos otro alambre. Es importante que estos dos puntos no estén tocándose. En el paso 2, procederemos a soldar dos pedazos de alambre de 7.5 centímetros que serán la distancia entre el reflector y el alimentador. Como vemos, este es el punto en el que soldaremos, en el centro de nuestra estructura. Una punta irá al conector y la otra punta irá al reflector soldados. En el paso 3, fijaremos el conector tipo PL hembra al reflector. Podemos ver cómo debe de quedar nuestra parte inferior de la placa. Este es nuestro conector y nuestra parte superior de la placa. Este conector lo podremos fijar con tornillos y tuercas. Para el paso 4 será soldar la estructura de alambre a la placa y al conector. Como dejamos ya anteriormente, dos puntas listas para ser soldadas. Aquí podemos ver el conector y en esta parte será donde tendremos que soldar una de las puntas. La siguiente punta la tendremos que soldar directamente al reflector. Después de realizar las soldaduras, nuestra antena estará lista. Con ayuda de un cable coaxial y el conector SMMA podremos utilizarla. Los dejo con mi compañero Rojo Martínez, que les explicará sobre las mediciones y patrones de radiación de esta antena.
Para realizar el diseño de la antena tetraquad, primero debemos obtener ciertos parámetros que nos proporciona una calculadora en Internet. Solo es necesario introducir la frecuencia, que en nuestro caso es de 5 GHz. Dado como resultado una longitud de onda del espacio libre de 59.9 milímetros, un largo de lado de 15 milímetros, desplazamiento del reflector de 7.5 milímetros, una altura del reflector de 51.2 milímetros y un ancho del reflector de 104.7 milímetros. Estos parámetros ya fueron explicados al inicio de la presentación. Además, al lado de los parámetros encontramos un diagrama que nos indica a qué pertenece cada parámetro. Estos parámetros nos sirven para diseñar la antena en el software 4NEC 2, obteniendo este patrón de radiación, el cual es muy parecido a la antena biquad. Además, es notable la dirección de la radiación gracias al reflector. Sin embargo, también existe a menor proporción una radiación en la dirección del reflector. A partir de este diagrama es posible visualizar el patrón de radiación de forma vertical y horizontal. En pantalla se muestra la vista vertical, la cual nos confirma que el reflector funciona de manera adecuada, alcanzando el máximo en los 17 decibeles a los 90 grados. A continuación, esta es la vista horizontal del patrón de radiación que nos ayuda como complemento para su análisis. Ahora obtenemos gráficas antes de realizar un acoplamiento. La primera gráfica es la ROE versus la frecuencia, la cual nos refiere a la razón geométrica existente entre el valor máximo y mínimo de la amplitud del voltaje a lo largo de la antena. La siguiente gráfica es el coeficiente de reflexión contra la frecuencia, con la cual podemos deducir que a partir de nuestra frecuencia de 5 GHz, el coeficiente de reflexión empieza a decaer con mayor velocidad, de tal forma que de los 5.1 a los 5.5 GHz decae un poco más de 3 decibeles. La siguiente gráfica es la ganancia contra la frecuencia, que disminuye de manera más constante que las gráficas anteriores, y a partir de los 5.5 GHz aparentemente decae con menos velocidad. En la siguiente gráfica encontramos la impedancia contra la frecuencia. La resistividad aumenta gradualmente de 1.5 decibeles a 10 decibeles en tan solo 1 GHz, y la impedancia decae con mayor velocidad a partir de los 4.9 GHz. La fase y la impedancia se encuentran en los 5.3 GHz. Después de realizar un acoplamiento con una red pi pasabajas, ya que es con la que tuvimos el mejor valor, es decir, la ROE más aproximada a 1, en nuestro caso obtuvimos una ROE de 1.9. Esta es la gráfica de la ROE versus la frecuencia después del acoplamiento. Observamos que la red funciona correctamente y en nuestra frecuencia de 5 GHz el valor es igual a 1. En la gráfica del coeficiente de reflexión contra la frecuencia tenemos un valor aproximado de 22.5 a los 5 GHz. La ganancia, por otra parte, permanece casi de la misma forma que si la red pi pasabajas. No hay cambios notables. Por último, en las gráficas de la impedancia contra la frecuencia, el punto máximo de la resistividad es pasando los 40 ohms y aumenta y decrece velozmente, mientras que la impedancia decae en los 4.9 GHz e incrementa hasta los 50 ohms para después disminuir un poco y mantenerse aproximadamente en los 20 ohms. Esto es todo por nuestra parte. Somos el equipo 3 exponiendo la antena tetraquad. Gracias por ver el video.